los Proverbios, libro de Proverbios en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo allí a partir de el versículo número 20 y hasta el versículo número 22. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí el que nos habla, vamos a poner en contexto el libro de Proverbios. El libro de Proverbios se le atribuye la autoría al rey Salomón, hijo de el rey David. Este muchacho, este joven, este hombre que empezó muy joven a direccionar, a reinar sobre el pueblo de Israel. Es muy conocido Salomón porque fue quien le pidió sabiduría a Dios, sabiduría para direccionar a un pueblo tan grande, ya que era tan joven, pidió sabiduría a Dios. Por eso es muy conocido el rey Salomón. Entonces este hombre mantuvo su reinado en Israel en una época de mucha prosperidad para el pueblo de Israel, en ese momento de la vida de Salomón, de su reinado. Y allí Salomón escribe pues la mayoría de este libro de Proverbios está escrito por Salomón. Dicen los grandes estudiosos de las escrituras que Salomón escribió más de 3000 proverbios, este rey de Israel, ya que podemos decir que parte de la sabiduría que recibió de parte de Dios este hombre, este rey, que en un momento Salomón guardó los caminos del Señor. A los inicios buscó los caminos de Dios, se mantuvo durante un tiempo en los caminos del Señor. Luego lo llevó tantas cosas, tanto el hecho de casarse con muchas mujeres. Salomón fue un hombre que tuvo muchas esposas, y en total, entre concubinas y esposas, este hombre llegó a tener 1000 mujeres a su cargo. Es fuerte esta parte, pero eso llevó a Salomón a apartarse de Dios, porque mientras Salomón estuvo en su juventud, siempre mantuvo la línea en seguir al Señor, pero luego que entra a cierta edad, allí comienza a ceder terreno delante de las mujeres y se casó con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Gente, como les decía en un principio, grandes estudiosos de las escrituras dan un poco como el beneficio de la duda a Salomón, porque dicen algunos de ellos que en ese tiempo, en esa época, era muy importante sellar alianzas entre reinos y entre otros gobiernos, y una de las principales formas de sellar una alianza era el casarse con una princesa, con alguien que pertenecía al otro reino. Y esto le permitió pues a Salomón mantener ese tiempo de paz, vivir en paz con toda aquella gente, pero esto también lo llevó a cometer errores, como fabricarle altares a los dioses de aquellas mujeres con las cuales se casó. Entonces esto llevó a Dios a tomar una decisión, a tomar una de las decisiones más fuertes que se ha tomado. Pero Dios, siendo fiel a una promesa que le había hecho a David, no le quitó el reino en su totalidad a la descendencia de David, sino que mantuvo a el linaje de David con 2 tribus. Dividió Dios el reino de Israel, o
el gobierno de Israel en dos reinos: el reino del norte, que estaba conformado por 10 tribus, y el reino del sur, que estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esto se mantuvo por mucho tiempo allí en Israel en ese momento, esa división, hasta el momento en que son transportados. Fueron aquellos reinos invadidos, fue aquello asolado primero por los persas, por los persas. Allí en algún momento de la historia asolaron primero el reino del norte. Las 10 tribus fueron las primeras, lo primero que Dios permitió que cayera allí. Luego el reino del sur, por intermedio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Entonces este hombre, este rey de Israel, que nos ocupa el día de hoy en el libro de los Proverbios, escribió aquí en este libro. Y esta parte de la escritura nos habla de la sabiduría, de la dirección que debemos tomar cada uno de nosotros, porque recordemos que la sabiduría, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y él la dará en abundancia. Dios siempre y cuando nosotros nos dediquemos. Y fíjese algo, antes de llegar aquí a este tiempo de Salomón, ya Dios, recordemos, vámonos al libro de Josué. Vamos a leer un momento en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 6. El verso 6 del capítulo 1 del libro de Josué. Pero me voy a enfocar allí en el libro de Josué, en el versículo 8. Pero es necesario que leamos desde el verso 6 y hasta el 9. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios había llamado a Josué. Moisés había partido con el Señor. Dios le había permitido a Moisés llegar hasta aquí, hasta esta parte. Recordemos que en un momento de la historia, de la vida de Moisés, Dios envía a Moisés, da una ordenanza a Moisés muy específica, pero Moisés decide hacerlo a su forma, decide hacerlo a la forma de él y no a la forma que Dios lo había encomendado o lo había mandado. O sea, totalmente desobedeció a Dios, y esto le costó a Moisés el entrar en la tierra prometida, el desobedecer a Dios, el no caminar conforme a la palabra que Dios le había dado, conforme a lo que Dios le envió a hacer. No cumplió Moisés la ordenanza de Dios. Esto lo vemos en el libro de los Números, en el capítulo 20, a partir del verso 1. Allí está este pasaje donde le cuesta a Moisés, donde Moisés hace las cosas muy contrarias a las que Dios lo envía a hacer, y le cuesta a Moisés
la entrada, esa desobediencia o esa manera de hacer las cosas a su manera, le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Y aquí Dios le está diciendo a Josué: hey, ahora mi siervo Moisés ya no está, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti repartir, entrar a este pueblo allá, a la tierra que yo les prometí. Ahora te toca a ti cruzar el Jordán y repartir, apropiarte de la tierra que yo les entregué. Pero al parecer Josué estaba un poco temeroso, estaba un poco tímido allí, porque una de las causas que podemos ver o que podemos sacar de las escrituras es que Josué siempre estuvo al lado de Moisés y vio todo lo que pasó Moisés al frente de este pueblo de Israel, las veces que el pueblo se levantó en contra de Moisés, las veces que fue confrontado Moisés por este pueblo, y quizás esto le generó un poco de duda a Josué, y entonces allí Dios lo exhorta en 3 ocasiones, en 4 versículos, del versículo 6 al versículo 9, Dios lo exhorta en 3 ocasiones, pero en la vez que no lo exhorta a esforzarse y ser valiente, lo exhorta a guardar el libro de la ley que Moisés le había dejado. Por eso les decía que aquí en el libro de Josué, en el capítulo 1, me iba a enfocar en el versículo 8, porque es muy importante que lo entendamos. Allá en el capítulo 4 de el libro de los Proverbios, allí Salomón está hablando de la palabra, de guardar la palabra, de prestar atención a la palabra, de guardarla en el corazón, de internalizar la palabra. Pero aquí Dios le dice a Josué en el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué estaba escrito en el libro que Moisés le había dejado a Josué? En el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, que estaba escrito allí. Allí estaba escrito la palabra que Dios le había dictado a Moisés. Allí estaba todo lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera, estaba escrito allí en ese libro de la ley. Allí en este momento, y desde ese momento le llamaban la Torá, le dicen la Torá, la ley, allá en el pueblo de Israel. Bueno, esos 5 libros, oiga bien, esos 5 libros los tenía Josué, y Dios lo estuvo mandando, le dijo: medita, no te apartes de allí, no te apartes de mi palabra, no te apartes de la palabra que yo te dejé por intermedio de Moisés. Porque recordemos que cuando vemos la vida de Moisés, vemos que Dios, cuando Moisés se presentaba alguna situación difícil, Moisés se postraba delante de Dios y Dios le daba la salida, le daba la solución, y Moisés iba y ponía en práctica, hacía conforme a lo que Dios le decía, y todo fluía de la manera correcta, todo sucedía como Dios lo había establecido. Entonces aquí, en este momento de la historia con Josué, ya Moisés había dejado escrito todo esto, y entonces ahora le tocaba a Josué entrar a la tierra prometida, y Dios le hace el llamado a Josué. Dios lo llama, le dice: hey, vente, que ya Moisés no está, ahora te toca a ti. Y le da la fórmula para el éxito, la misma fórmula que tenemos nosotros en este tiempo, como servidores del Dios Altísimo, como siervos de Dios, porque nosotros como hijos de Dios somos siervos del Señor, para cumplir con un propósito, para cumplir con una asignación, que Dios nos ha dado dentro del propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos, Dios le dio aquí a Josué en el versículo número 8 del capítulo 1 del libro de Josué, le dio la fórmula: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí cuando nos habla de meditar es estar pendiente, siempre atento, sembrar esa palabra
tomarnos esa palabra para nosotros y en todo momento meditar en la palabra de Dios, pensar, buscar las maneras de que Dios nos haga entender, pedirle dirección a Dios. Señor, ayúdame a que yo pueda entender y poner en práctica tu palabra, porque entonces Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, oiga bien lo que le dice Dios a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto nos llama a nosotros a la reflexión, a este momento tan crucial que estamos viviendo en el día de hoy. Cuando vemos tantas cosas, tanta maldad en el mundo, recordemos que aquí Dios está encomendando a Josué a entrar a la tierra prometida. Y Josué había pisado una sola vez aquella tierra, cuando 40 años atrás Moisés los había enviado a recorrer aquella tierra, a reconocer como espía. Moisés lo había enviado y había estado en una sola ocasión en aquella tierra. Pero si alguien sabía lo que ocurría allí en aquella tierra, en la tierra de Canaán, era Dios. Ese sí sabía lo que había allí. Por eso le enfoca, lo direcciona a Josué. Esa es mi ley, esa es mi palabra que tú vas a meditar. Eso mismo nos ocurre en este tiempo. Mire, tanta maldad hay en el mundo, tantas cosas que se nos presentan a diario, tantas vivencias, incluso muchas enseñanzas por los distintos medios, redes sociales, muchas enseñanzas que usan parte de la palabra de Dios, pero le dan forma o buscan acomodar la palabra de Dios para algo, con un propósito oculto allí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros debemos venir al estudio de la palabra. Por eso Dios le dice a Josué allí, de día y de noche medita en mi palabra, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y como les decía hace un momento, Josué tenía nada más los 5 libros que le había dejado Moisés, la Torá, los libros de la ley. Esto era lo que tenía Josué nada más. Nosotros en este tiempo tenemos toda la escritura aquí que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos y hagamos, meditemos en ella, busquemos, indaguemos y pidamos dirección a Dios para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, para que nos enfoquemos a vivir conforme a la palabra de Dios, para que no nos desviemos del camino, para que no busquemos otra forma, para que no tergiversemos o para que no nos dejemos desviar, como dice el apóstol Pablo, por todo viento de doctrina. Nosotros debemos buscar, indagar en las Sagradas Escrituras, meditar en ellas para que nadie lo pueda a usted engañar con ninguna enseñanza que traten de torcer con algún fin, porque es necesario que en este tiempo nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. Y es triste ver cómo en este tiempo las personas no quieren estudiar las escrituras, sino que lo que escuchan, estos repiten. Lo que escuchan, lo que oyen, lo que alguien les dicen, estos repiten. Pero el apóstol Pablo nos llama a ser como los bereanos, a que busquemos, indaguemos, comparemos, llevemos a las escrituras lo que escuchamos. La palabra que escuchamos debe ser la palabra de Dios. Mire, en una ocasión, el desconocimiento, en un momento de mi vida, estaba yo recién iniciando los caminos del Señor y aún no conocía bien las escrituras. Y yo había tomado decisiones de apartarme de un camino y comenzar a caminar con Dios. Había abandonado todo esto y comencé a caminar con el Señor. Dejé todo aquello. Pero en una ocasión el desconocimiento de la palabra me llevó a cometer error,
a cometer un error que me pudo haber llevado a pasar malos momentos, pero que Dios me guardó de ese mal momento. Alguien allí en ese momento me dijo esta palabra que está en el libro de Santiago. Dice que la fe sin obras está muerta. Y allí aquello en ese momento el desconocimiento de cuáles obras es la que está hablando Santiago allí. Esto me llevó a meterme en líos, a meterme en problemas, como les decía, que tuvieron consecuencias, pero que Dios en su gran misericordia me ayudó, me guardó de esas consecuencias, de ese error que cometí. Pero luego esto me llevó a la meditación en la palabra, al estudio de la escritura, a indagar, a buscar. ¿Para qué? Para que en otra ocasión no me vuelva a ocurrir lo mismo que me ocurrió allí en aquel momento de mi vida. Estaba yo recién, como les decía, iniciando los caminos del Señor. Por eso es necesario que nosotros meditemos en la palabra del Señor, que nosotros indaguemos, escudriñemos las escrituras y que las guardemos, como nos dice acá Salomón como nos dice Salomón aquí en el texto que leímos al principio. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando nosotros guardamos, indagamos, meditamos en la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón allí y estamos pendientes, siempre meditando, oiga bien, alguien puede pararse allí a predicar alguna cosa y tratar de desviar el tema, tratar de acomodar el tema, pero cuando usted conoce las Sagradas Escrituras, aquel que se puede decir lo que quiera allí, pero usted tiene conocimiento, y si usted ve que está diciendo cosas que no son, usted está convencido, usted tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras y no se va a dejar engañar con nadie. Por eso es que nosotros estamos llamados, el Señor nos envía, el Señor nos hace o nos llama a escudriñar en las Escrituras, a buscar. Y como dice Salomón aquí en el verso 21 del capítulo 4, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Guardemos la palabra de Dios allí en medio de nuestro corazón, que nuestra forma de hablar, que todo lo que hablemos, mire, recordemos que Pedro estaba en el patio de sumo sacerdote, una vez que Jesús había sido apresado allí en el Getsemaní y había sido llevado en la madrugada al patio del sumo sacerdote en aquel momento. Y Pedro estaba allí y Jesús le había dicho, nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: hoy, antes de que cante el gallo, esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y alguien confronta a Pedro, le dice: tú estabas con ellos. Y Pedro dice: no, yo no estaba, yo no conozco al tipo. Y volvió alguien más a decirle: tú estabas con ellos. Y vuelve Pedro a decir: no, yo no conozco al hombre, yo no estaba allí, no conozco a esa gente. Pero alguien le dijo: tú estabas con ellos, porque aún tu forma de hablar te delata, hablas como ellos. Cuando nosotros, oiga bien, cuando nosotros venimos al encuentro del Señor, cuando nosotros nos interesamos en buscar, en indagar las Sagradas Escrituras, nos interesamos en conocer la palabra de Dios, en guardarla, en meditar en ella, en oír, en estudiar, en buscar, en indagar y estar siempre meditando en la palabra de Dios, vamos a estar aprestos, vamos a estar pendientes, vamos a estar allí en ese como nos llama aquella inquietud o aquella cosa cuando vemos que alguien está enseñando la palabra. Vamos a estar siempre, vamos a meditar y vamos a llevar
lo que se está diciendo, lo que se está enseñando allá a las Sagradas Escrituras. Y entonces vamos a tener el dominio, porque tenemos el conocimiento y nadie nos va a engañar. Y esto no nos llama a creernos mejores que nadie, porque el Señor Jesús también nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El conocimiento de las Sagradas Escrituras nos debe llevar a nosotros a ser humildes, a ser aquellas personas que no quiere hacer ver que tenemos mayor conocimiento que las demás personas, porque muchos hacen eso, pero nosotros estamos llamados a aprender. Si alguien conocía bien lo que representaba y lo que era nuestro Señor, y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía dominio, control y sabiduría, y sabía todo lo que representaba, pero él se mantuvo siempre en humildad, siempre se mantuvo en respeto, siempre se mantuvo allí conforme a lo que Dios, a cumplir la asignación que Dios lo había enviado en ese momento de la historia. Y llegó, fíjense, vamos a leer un momento en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del Evangelio de Juan, allí se presentó una situación allí con la gente, con las enseñanzas que Jesús estaba dando allí. Vamos a leer a partir de el versículo 60, del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oiga bien, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Voy a repetir la respuesta de Pedro en el verso 68 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso nosotros estamos llamados a permanecer en la búsqueda, en el estudio de la palabra de Dios, porque así como nos dice acá Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el verso 22, nos dice Salomón: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí Salomón está muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que Jesús hablara allá en el Evangelio de Juan y dijera las palabras: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús en el capítulo 6, verso 63 del Evangelio de Juan. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son
vida. Entonces la palabra de Dios es la que da vida. Por eso Pedro dice en el verso 68 del capítulo 6 del Evangelio de Juan: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabra que nos da vida y nos da vida en abundancia. Por eso acá Él es el que escribe, aquí en este caso Salomón, en el libro de Proverbios nos dice: porque son vida a los que la hallan. Los que hallan, los que encuentran, los que escuchan, prestan atención. Oiga bien, lo que escuchan y prestan atención, porque a veces de repente escuchamos pero no prestamos atención. A veces escuchamos algo pero no le prestamos atención, y entonces cuando nos preguntan: mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que enseñó aquel hermano allá en la predicación? Oye, no sé, dijo algo allí sobre algo. Esa es la respuesta, porque no prestaron atención. Oyeron, estaban en el lugar, oyeron, pero no prestaron atención. Por eso es necesario que nosotros, cuando escuchemos, meditemos en la palabra de Dios, estemos pendientes, atentos, prestos a oír, prestos a escuchar, prestos a tener a estar enfocados a recibir el mensaje que se nos quiere entregar, el mensaje, la enseñanza que se nos quiere entregar. Y cuando nosotros estamos atentos, apercibidos, vamos a recibir el mensaje, vamos a captar el mensaje, vamos a prestar atención y vamos a atesorar ese mensaje. De repente alguien se paró y predicó allí durante 40, 50 minutos, una hora predicando allí. De repente yo no me acuerde de todo lo que dijo, pero voy allí a ese lugar a buscar algo en específico. El Señor tiene en ese lugar, quiere enseñarme algo específico allí en ese lugar. Y como dijo el apóstol Pedro, como dice Pedro allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68, entonces les vamos a decir al Señor: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a buscar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no vamos a buscar otro lugar. Nosotros no nos vamos a separar de ti. Nosotros vamos a seguir caminando conforme a tu voluntad. Porque como nos dice Salomón aquí en el verso 22, porque son vida a los que la hallan. Los que hallan la palabra, los que encuentran, los que se interesan, los que meditan, los que en verdad quieren escudriñar y buscar y aprender, tener el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino también la sabiduría. Estamos llamados a prestar atención, a buscar, indagar y a meditar en la palabra de Dios, porque el meditar, el buscar, en indagar, el estar constantemente meditando en la palabra de Dios nos evita o nos aparta de los malos pensamientos, nos aparta de las malas ideas que nos lleve en el tiempo de ocio, porque va a haber momentos en que vamos a estar sin hacer nada, en que vamos a estar en tiempo de ocio. Bueno, ese tiempo vamos a utilizarlo en meditar en la palabra de Dios. Leí en la mañana, leí en algún momento del día alguna palabra, leí la escritura, voy a meditar en esa palabra, me llamó la atención esta palabra, voy a meditar, voy a estar siempre allí, atento, meditando en la palabra de Dios, porque ella es la que da vida, y da vida eterna, como dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿para dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo Dios, solo nuestro Dios tiene palabras de vida eterna. ¿Y a dónde vamos a encontrar esa palabra? ¿Dónde vamos a encontrar esa palabra? Aquí en las Sagradas Escrituras. Estamos llamados nosotros como enviados, como aquellos que hemos decidido aceptar
el llamado del Señor a llevar, a compartir el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a presentar la palabra de Dios como debe ser, sin tratar de acomodarla, sin tratar de buscar forma, de darle forma para obtener algún beneficio, presentar el mensaje claro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. No te enfoques en cuentos, no te enfoques en fábulas. No, predica la palabra. Esas fábulas, esas cosas que están allí. Recordemos que en aquel momento, en ese contexto donde Pablo, recordemos que Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso, en la iglesia que estaba en Éfeso en ese momento. Y Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, solamente la palabra, no te desvíes, olvídate de las fábulas, de los cuentos de viejas, no. Predica la palabra, ella es la que da vida, la palabra es la que da vida. Por eso el Señor dice allá en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, la carne va a quedar aquí, la carne va a perecer, pero el Espíritu es el que da vida. ¿Y dónde vas a encontrar ese Espíritu que da vida? En la palabra, dice Jesús, las palabras que yo les he dado son Espíritu y son vida. Así que atesórenla, búsquenla, manténganse, mediten en ella, escudriñen las Escrituras, busquen allí, indaguen. Y no solamente busquen, indaguen y se queden allí como oidores, no. Vamos a meditar en ella, como le dice el Señor aquí a Josué en el capítulo 1, en el verso 8 del capítulo 1 del libro de Josué. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces vamos a meditar, vamos a escudriñar, vamos a buscar y vamos a hacer todo lo que se nos ordena en la palabra del Señor, porque fíjate la promesa que Dios le hace allí a Josué en el versículo número 8, en la parte final del versículo le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú, Josué, tú harás prosperar mi camino. Si haces conforme, tú harás prosperar tu camino. Si haces conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Medita y haz conforme, guarda y haz conforme a todo lo que está escrito allí en el libro de la ley. Enfócate en eso, no te apartes de allí. Por eso Salomón nos dice acá en el versículo 22 del capítulo 4 del libro de Proverbios, porque son vida a los que la hallan, a la palabra de Dios, a los que la hallan, a los que se interesan, a los que la guardan en medio de su corazón. Es medicina a su cuerpo, es medicina porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios te regenera, te restaura cada parte de tu cuerpo. Métete con el Señor, medita en la palabra y no te apartes de ella. Guarda y haz conforme a todo lo que está aquí. El Señor nos ha dejado escrito aquí. Miren, Josué tenía solo los 5 libros que Moisés le había dejado. Los 5 libros, la Torá, el Pentateuco tenía Josué, nada más. Salomón tenía los escritos, el Pentateuco y los escritos de los profetas.
tenía Salomón allí, varios escritos allí. Y en eso tenía que meditar Salomón. Entonces Salomón, Dios le da la sabiduría que le pide. La sabiduría que él le pide. Recordemos que, como les decía al principio, Salomón es muy conocido por esta sabiduría que le pidió a Dios en ese momento donde Dios se le aparece en sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Y él en humildad, reconociendo que estaba en presencia de Dios, le dice, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande que tú has colocado en mis manos. Dame sabiduría para poder gobernar allí, para tomar las decisiones correctas, para hacerlo conforme a tu voluntad, no a la mía. Esto cayó bien delante de la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Salomón, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste grandezas, todo esto te lo voy a añadir. La sabiduría está contigo, pero te voy a añadir también todo lo demás. Salomón fue en humildad a buscar lo que Dios le ofrecía. Vamos nosotros también a mantenernos humildes, creyéndole a Dios, porque muchos creen en Dios, muchos dicen creer en Dios. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero muchos dicen creer en Dios, pero pocos le creen a Dios. Pocos se atreven a creerle a Dios. Pues entonces nosotros, oiga bien, nosotros vamos a enfocarnos en creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios, porque aquí, cuando Dios promete en su palabra, cuando encontramos aquí las promesas de Dios, allí Dios le dijo a Josué, para que medites y hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de la ley está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esa es la promesa cuando comenzamos a caminar con el Señor, cuando comenzamos a servirle al Dios que nos llamó, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y al que Dios bendice, oiga bien, al que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Al que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Pero la bendición de Dios no se refleja en que tengas mucho dinero, en que tengas muchas propiedades. Allí no se refleja la bendición de Dios. La bendición y la prosperidad de Dios la encuentras cuando comienzas a vivir conforme a su voluntad, cuando comienzas a hacer y a poner en práctica todo lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Y Dios va a tener cuidado de nosotros en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos y emprendamos, Dios va a tener cuidado de nosotros. Por eso debemos enfocarnos en, como dice Salomón en el versículo, desde el versículo 20 y hasta el versículo 22 del capítulo 4 del libro de Proverbios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Jesús dijo en el verso 63 del capítulo 6 del Evangelio de Juan: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pedro dice en el verso 68, cuando Jesús le dice a los 12 discípulos: ustedes también se quieren ir, ustedes también se quieren apartar. Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces la palabra que Dios nos ha dejado establecida aquí en su palabra, para que nosotros guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él, lo que está escrito allí en el libro,
vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y la vida estará en cada uno de nosotros, y es vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vida que Dios nos da es vida en abundancia. Por eso, a aquellos que están allí compartiendo este tiempo y que le están sirviendo al Señor, están caminando con el Señor por el camino, yo los invito a guardar y predicar, compartir con todos los demás también la palabra de Dios, que aprovechemos todos los medios, que el Señor nos brinda para compartir su palabra, para llevar el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a esto, estamos llamados a compartir, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces vamos a compartir con los demás la palabra de Dios, sin desvíos, predicar la palabra. Esa es la palabra la que vamos a predicar, la palabra conforme a lo que Dios ha establecido. Vamos a pedirle dirección a Dios para que nos ayude. Señor, tú colocaste tu Santo Espíritu en nosotros. Tú ayúdanos, que sea tu Santo Espíritu direccionándonos en todo lo que hagamos. Vamos a pedirle eso al Señor. Entonces, a los que están allí y están sin Cristo, yo los invito a venir a Cristo. Quiero decirles